En el vídeo de hoy vamos a analizar una interesantísima conferencia entre Stanley Druckenmiller, el legendario inversor, y el CEO del Fondo Soberano Noruego. Y como Stanley Druckenmiller es sin lugar a dudas el mejor inversor de nuestros tiempos, vamos a abordar los temas principales de esta charla de más de una hora aquí en este vídeo. Los temas los podéis ver justamente aquí al lado mío. Antes de empezar, recordaros que este es un canal donde lo que nos mueve es justamente la pasión por la programación y el value investing. Y aquí, todas las semanas, estamos encontrando, analizando e incluso invirtiendo en nuestro fondo de inversión en muchas compañías que a día de hoy, esta semana, son oportunidades de inversión. Con lo cual, no suscribirte a este canal puede salirte caro, así que no olvides suscribirte antes de empezar a ver este vídeo. Así que vamos allá. If the Fed is wrong about inflation and it turns back up again because they're easing financial conditions into a melt-up, if they were to have to start increasing interest rates again, which is why I think they should be so cautious about their optionality, now that they've forward-guided to a series of cuts, that could cause it. My best guess would be a failed auction, but honestly, it could be 6 months, it could be 6 years. I just don't know. Really, since 2021, when this whole inflationary episode started. And I'd say 2 years ago, or a year and a half ago, I was very confident that inflation was going to come down, which I was right on. But I was worried about the economy, which I was completely wrong on. More recently, and you can take this with a grain of salt since I had one right and one wrong there, I've switched to being more worried about inflation going forward than the economy itself. Why do I say that? If we go back to the 70s, there was an episode with OPEC that set off an inflation. You had a recession. Inflation came down, I think, from about 8 to 3. And then went back up again. Yes, and what's bothered me and what I have wanted to see, you're exactly right, it went back up again. It went back up again, and the number of months would correlate to the bottom being right about now. My confidence a year and a half ago was we were going to have that period where we came down again, and then we'd see. And I'm a little worried that the Fed has declared victory too early. I don't have conviction like I had in 21 that inflation was going to go up. That's when the money supply was growing 40% and all sorts of things were happening. But I also don't have conviction that they've snuffed this thing out and won the battle. And to cut 50 basis points with credit spreads tight, gold at new highs, equities roaring, no sign of weakness, material weakness in the economy. Of course, there's some spots. That just makes me nervous that this thing could turn up again. So if rates start to go up, how high can they go? Well, that's a great question because right now the 10-year, I guess it's around 4.5. It can go to nominal GDP. So let's say inflation went to 4.5, and real growth was 2.5 or 3. 10-year could go to 6 or 7. I'm not predicting that, but that would be consistent. If inflation did turn back up again and the economy wasn't weakening, I think you could get there. It's interesting. That's what happened in the 70s. The bond market didn't really respond until we went back up from like 3 to 12, and then it responded in spades. Again, I'm not predicting this, but as a practitioner, I'm very open-minded to it, and it's like on my radar. But I think the Fed's obsession with nailing this so-called soft landing, I would remind everybody that the reason we're having a landing is because they let inflation go from 2 to 9%. Yeah. So there was no need for a landing for 20 years, but I think that's what they're obsessed with. I don't know. Para los que no lo sepáis, los noruegos tienen un fondo soberano para gestionar su plan de pensiones invirtiendo en compañías como Google y como Meta. Vamos, en las antípodas del sistema de repartos dentro de planes de pensiones como el español. A día de hoy, cada ciudadano noruego tiene la friolera cantidad de 300.000 euros si ahora mismo se liquidase el fondo de inversión en su totalidad. Esto también hace que el Fondo Soberano Noruego tenga una gran influencia sobre muchas compañías al ser uno de los principales accionistas de grandes compañías como Meta, Microsoft o Google. Y es por eso que este señor consigue sentar delante suyo a gente tan importante como Stanley Druckenmiller. Pero vamos con la primera pregunta. ¿Cómo ve Stanley Druckenmiller la macroeconomía a día de hoy? ¿Se acerca acaso el apocalipsis? En la entrevista, Druckenmiller no ve ningún tipo de debilidad en el mercado, a excepción del problema del mercado de la vivienda en Estados Unidos, así que podemos respirar aliviados. Druckenmiller no ve crisis en los siguientes de 3 a 6 meses. No obstante, también cree que las condiciones de la economía actual son muy débiles y muy frágiles principalmente, como un castillo de naipes.
un poco suavizadas por esa bajada de 50 puntos básicos que hemos tenido ya en lo que va de año, pero todavía bastante inestable. A su vez, Stanley Druckenmiller se ha preocupado por si estamos en un escenario similar al de los años 70 en cuanto a espiral inflacionista. Y es que, como veis en la gráfica, la inflación en Estados Unidos pasó en los años 70 de estar a niveles del 5-6%, como los que venimos actualmente en el año 2020, a llegar incluso a niveles cercanos al 15%. Es por ello que Druckenmiller ve claro que la inflación ha bajado, pero está preocupado con la posibilidad de que pueda evolucionar al alza como lo hizo en la década de los 70. Y es que si nos remontamos a los 70, podemos ver claramente cómo la inflación cayó del 6% en 1970 a niveles mínimos del 2,6%, como en la actualidad justamente, en el año 1973. Para luego irse completamente de manos al acercarse la siguiente recesión y dispararse totalmente la inflación, hasta que Paul Volcker, con un par bien puestos, tuvo que poner los tipos de interés hasta el 20% en el año 1981. Menudo infierno tuvo que ser una hipoteca a tipo variable en el año 1981, no me lo quiero ni imaginar. Eso sí, esta década del año 1971 al 1981 fue una década totalmente perdida para los mercados bursátiles. Y claro, el gran riesgo que ve Druckenmiller es que él está viendo la imagen en concepto de décadas y cree que la Fed está yendo muy cortoplacista tomando sus decisiones y no tiene en mente estas posibles espirales inflacionistas que podrían llegar. Y es que he hecho una búsqueda muy rápida por Google a ver qué es lo que el mercado está pensando y como podéis ver, las principales noticias discrepan con la Fed sobre esta bajada de tipos de interés. Por ejemplo, en esta primera noticia Reuters nos habla de que la Fed va a mantener intacto su plan a pesar de esta subida de la inflación de octubre, donde la inflación ha subido del 2,4 al 2,6, que esto debería ser una alerta para todos los inversores. También aquí en la siguiente noticia podéis ver exactamente este dato que os acabo de comentar y esta última noticia donde nos habla de que la Fed está ignorando los riesgos inflacionistas para seguir con su plan de bajada de tipos. Así que teóricamente para la Fed la inflación está bajando y ya el problema de la inflación está contenido, pero el mercado seguramente está viendo que vamos a acabar 2024 con la inflación en torno al 2,5 y 3%. Y ahora ya vamos a la siguiente pregunta. ¿Estamos a las puertas de una década con espiral inflacionista? Y claro, si la Fed declara la victoria contra la inflación demasiado pronto, esto podría ser una auténtica catástrofe. Pensemos que ya se han bajado 50 puntos básicos con los spreads crediticios realmente ajustados, sin muchos signos en la debilidad de la economía americana, con las acciones en máximo, el oro en máximos, Bitcoin disparado. Vamos, que parece que esto de los tipos de interés en el 5,5% de política restrictiva ha tenido bastante poco. Es por ello que el mercado no está de acuerdo con la Fed en esta bajada de tipos, y es que la inflación puede volver a repuntar sin problemas ahora que estamos relajando las condiciones financieras. Y es que este mes de octubre ya lo está haciendo, lo hemos visto claramente con el dato de inflación del 2,6. Y con la victoria de Trump, Druckenmiller ve todavía más animal spirits, desregulación, menos inmigración, lo que implicará mano de obra más cara al haber menos trabajadores, aranceles, etc. Es decir, un cóctel que parece que lo que nos va a traer va a ser todavía más inflación a la economía americana. Y es que la Fed está obsesionada con el soft landing y con su narrativa y puede ser que no esté escuchando los datos que está gritando el mercado ahora mismo. Y claro, su narrativa es la de que hemos de bajar los tipos sí o sí, porque ya el problema de la inflación está resuelto y podemos volvernos a concentrar en hacer que Estados Unidos sea una potencia competitiva y que el Producto Interior Bruto vaya como un tiro. Y esto lo que provoca es que le quita a la Fed también la capacidad de maniobrar, porque como va de farol con el mercado y va tan comprometida con un plan, la posibilidad de que la Fed se equivoque no puede estar encima de la mesa. Y es que según Druckenmiller, el trabajo de la Fed debería ser el de evitar grandes errores y no hacer simplemente ese ajuste fino a una narrativa ya establecida. Y en más detalle, el plan oficial de la Fed es el siguiente. Con unos datos excepcionales de desempleo y crecimiento económico razonable, parece que quieren seguir con su plan sin importar los cambios como el crecimiento de la inflación en octubre, como podéis ver en el siguiente gráfico, donde tenemos el desempleo en niveles realmente bajos y el crecimiento del PIB real en niveles bastante razonables. Y es que la Fed sigue con su plan de bajar los tipos de interés para llevarlos a largo plazo al rango del 2-3%, ya que estiman que la inflación se va a quedar ligeramente por encima del 2% los siguientes años, como podéis ver en los siguientes gráficos, donde veis que su estimación es que poco a poco se van a ir comprimiendo y acercando a ese objetivo del 2% a largo plazo. Pero bueno, este es el plan sobre el papel.
Y claro, con estas previsiones se justifica así el siguiente consenso dentro de los miembros de la Fed de bajada de tipos que podéis ver aquí, donde vemos claramente cómo en el 24 tienen la intención de dejar los tipos de interés en torno al 4,5% para luego los años siguientes poco a poco irlos bajando hasta un consenso de en torno al 2,5-3% de cara al largo plazo. Este teóricamente es el plan que tienen. Aquí veis claramente cómo su narrativa es la de que hemos de acabar 2025 con los tipos en torno al 3% y luego para el 26-27 irlos bajando paulatinamente hasta el 2,5-3%. ¿Y cómo sabemos que el mercado no está de acuerdo con este forward guidance o con estas previsiones de la Fed? Porque nos lo está diciendo a través de la rentabilidad del bono soberano a 10 años de Estados Unidos. Y es aquí donde vamos a parar a la tercera pregunta del vídeo. ¿Por qué los bonos están subiendo en rentabilidad ahora mismo? Por ejemplo, mirad el siguiente gráfico, lo estáis viendo claramente, ¿no? Ahora el bono está en torno al 4,5%. Y claro, el mercado está discrepando totalmente con la Fed. Aquí en el gráfico, como veis, parece que el mercado empezó a discrepar con la Fed desde la primera bajada de tipos del 14 de septiembre, subiendo desde el 3,5% de rentabilidad hasta los actuales 4,5%, que se dice pronto, que son 100 puntos básicos de subida en poco menos de 2 meses. Y digo más, en la última bajada de tipos de inicio de este mes podéis también ver cómo ipso facto la rentabilidad del bono americano se ha ido para arriba, en total discrepancia con la Fed. El mercado no está de acuerdo con la bajada de tipos de interés, y es que el mercado no compra la narrativa ni el plan de la Fed. Y es por ello que Druckenmiller ahora mismo, si tiene que escoger entre la Fed y el mercado, lo tiene muy claro, se queda con el mercado. Y aquí la perla que nos hemos de llevar de esta entrevista, y es que los mercados, según Druckenmiller, son mejores predictores del futuro de la macroeconomía que no la Fed. Lo que nos lleva a la cuarta pregunta y a contestar la pregunta más importante del vídeo de hoy. ¿Es la Fed realmente cautiva de su propia narrativa y va a seguir su plan a pesar de que los datos le digan lo contrario? Así que poneros en la piel de la Fed ahora mismo. Por un lado, los mercados discrepan contigo, y por eso la rentabilidad del bono está subiendo cuando tú estás bajando los tipos de interés. Por otro lado, la inflación está muy por encima de lo que tú preveías. Ya has hecho el experimento de bajar 50 puntos básicos en septiembre y en octubre, y la inflación te ha repuntado al alza. Y no para menos, estás en una situación donde el oro está en máximos, la bolsa está en máximos, Bitcoin está que se sale estratosférico. Ostras, tal vez algo estamos haciendo mal con esta política económica. Porque claro, ¿qué sentido tiene que sigan bajando los tipos? Y es que nos hemos vuelto locos, ¿acaso? La política económica está siendo expansiva y a la vez la fiscal con Donald Trump va a ser todavía más expansiva. Y como respuesta a esto, lo que planteamos es todavía más expansividad de la política monetaria por defender una narrativa que le explicamos al mercado hace unos años. Y es por eso que Stanley Druckenmiller hasta propone en la entrevista la curiosa idea de hacerle short al 10-year Treasury Yield, al bono soberano americano, ya que cree que la rentabilidad del bono debería estar en torno al 6-7%, y lo vamos a poner en números justamente. Como veis aquí en la siguiente fórmula, Stanley Druckenmiller nos habla de que según él, la rentabilidad del bono americano debería estar en torno a el PIB real sumada a la inflación esperada del siguiente periodo. Y como él ve la inflación en el 4% y el PIB real en torno al 2,5%, ve que el bono soberano debería estar en el nivel del 6%. Y claro, para los inversores que estáis en bolsa, que estáis viendo este vídeo, ¿qué es lo que quiere decir esto? Pues veréis, si el SP500 actualmente está a 30 veces beneficios. Si hacéis la inversa, como veis en la fórmula, veréis que la rentabilidad, el earning yield, por así decirlo implícito, del SP500 con sus beneficios es del 3,33%. Si el bono soberano se nos va al 7%, que esto es más que doblar el earning yield del SP500, ¿qué podemos esperar de los mercados de capitales? Pues básicamente una fuga masiva hacia el bono soberano a 10 años. Porque al final, esto, no olvidemos que la renta fija libre de riesgo, el bono soberano americano a 10 años, si se pone al 7%, es un canto de sirena que aunque nosotros estemos invertidos en bolsa y atados al mástil como Ulises, luchando contra los cantos de sirena, el canto de sirena está ahí y es un 7% seguro versus una bolsa totalmente cara. Así que no sería de extrañar que viéramos una caída del 50% ipso facto si el bono libre de riesgo se nos va al rango del 7%. Pero de esta pesadilla ya hablaremos en próximos vídeos. Si te ha gustado el análisis, no olvides suscribirte y decirme cuánto te ha gustado en los comentarios. Hacer estos vídeos nos lleva un tremendo esfuerzo y saber que os gusta el contenido es realmente importante para nosotros para seguir haciendo análisis como este. Así que tu opinión nos importa muchísimo. Un abrazo enorme y hasta el próximo vídeo. Chao.